quería comentarle respecto a la ley 3165, una ley que ha sido promulgada, acá lo voy a compartir con ustedes en pantalla. Ahí está. Ahí está. El lunes 27 de febrero fue promulgada la ley 31695. De esto nosotros hablamos el domingo anterior, cuando todavía no se promulgaba. Y se promulgó al día siguiente, pero no se promulgó en las primeras horas. Si ustedes ven, se puede notar claramente, la presidenta de la República lo firmó el lunes. El lunes lo firmó y el mismo día, el lunes, en una edición extraordinaria, ya comenzando la noche, en horas de la tarde, publicó esta ley. Como ustedes saben, la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el martes 28 de febrero entró en vigencia. ¿Qué dice esta ley? Ya muchos ya conocemos esta ley, ¿no? Es la ley que modifica el artículo 33 de la ley de reforma magisterial a fin de ampliar la permanencia de los directivos de instituciones educativas y especialistas de educación en sus cargos, sujeta a la aprobación de la evaluación de desempeño. Siempre tiene que haber una evaluación de desempeño. Artículo único, modificación del artículo 33. Se modifica en los siguientes términos. El profesor, con reserva en su plaza, puede acceder a otros cargos de las áreas de desempeño laboral por concurso y por un periodo de 4 años. Al término de su periodo de gestión, es evaluado para determinar su continuidad en el cargo hasta por un periodo adicional o su retorno al cargo docente. ¿Cuáles son los accesos? Director de gestión pedagógica, director de UGEL, jefe de gestión pedagógica, especialistas de educación y personal directivo de instituciones educativas. Esos son los cargos. En los supuestos de los literales C y D del artículo 35, el artículo 35 habla de cuáles son los cargos. Y el literal C es el cargo de especialista de educación y el literal D es el cargo de directivo de instituciones educativas. Que sea que puede ser director o subdirector. En esos supuestos, en esos casos, los cargos pueden ser ejercidas de manera continua, siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada 4 años, siempre y cuando superen la evaluación de desempeño cada 4 años. O sea, cada 4 años es un periodo de gestión, termina, pero no se les evalúa cuando termine, se les evalúa antes de que terminen para ver si son ratificados en el cargo o si regresan a su cargo de origen, ¿no? Que es profesor de aula. No habla nada de que su plaza se le reserva. Bueno, ahí se está diciendo la plata, el profesor con reserva en su plaza puede acceder a otros cargos. Con reserva en su plaza. Y por ahí hay otro artículo más que a partir ya del segundo periodo, la plaza se libera, porque no la van a tener siempre, no la van a tener, ¿no? Y nunca va a haber nombramiento, nunca va a haber resignaciones en esa plaza. Pero bueno, continuemos. De esto habíamos hablado bastante habíamos hablado. Inclusive habíamos dicho de las opiniones,
de congresistas, ¿no? De la congresista Betsy Chávez, que había opinado que no estaba a favor de esto, del Consejo Nacional de Educación, que tampoco estaba a favor porque no decía el tiempo que debía ser, también de varios, ¿no? De varias entidades de la sociedad civil, ¿no? Pero a pesar de eso, salió la ley, salió. Y salió justo, o mejor dicho, entró en vigencia, claro, lo publicaron justo un día antes de que los directores terminen su gestión, porque los directores terminaban su gestión el 28 de febrero. Pero el 28 de febrero, esta ley entró en vigencia. O sea que esta ley les alcanza a los directores que terminaban su gestión el 28 de febrero. Entonces, la fecha de la promulgación de la ley es el 27 de febrero. Y también coincide con la fecha de la publicación. El mismo día que la promulgaron, el mismo día la publicaron y al día siguiente entró en vigencia. Justo el último día en que los directores culminaban su gestión. Un dato para todos. A nivel nacional son 6.980 profesores cuya designación en el cargo de directivo, ya sea director y subdirector de instituciones educativas, culminan el 28, o mejor dicho, culminaban el 28 de febrero, su segundo periodo de gestión. Pero ahora, con esta ley, ya no pueden culminar porque ya les alcanza. Entonces, lo que correspondía era que tienen que evaluarlos. Eso es innegable, tienen que evaluarlo. Si esta ley hubiera salido antes, hubieran tenido un tiempo para evaluarlos, pero no, salió justo el último día, entró en vigencia el último día de gestión de ellos. Entonces lo que les corresponde ahora es evaluarlos para ver si es que continúan el cargo o retornan al cargo docente. ¿Cómo se va a llevar eso? Hay que esperar. ¿Qué hay que esperar? Primero, esto es una ley. Y el reglamento de la ley de reforma magisterial dice otra cosa. Entonces, ese reglamento tienen que modificarlo, tienen que adecuarlo a esta ley. No es que esta ley va a tener un reglamento, eso no es. Hay que esperar a que se reglamente esta ley, no. El reglamento de la ley de reforma magisterial la tienen que modificar para que los artículos que hablan sobre la evaluación del personal directivo, ¿no?, pueda adecuarse a esta ley que modifica la ley de reforma magisterial. Es algo así como la ley del 100% de la CTS. Muchos decían, no, tienen que reglamentar esa ley, y esa ley no se puede reglamentar. Esa ley es una modificación nada más de un artículo de la ley de reforma magisterial. Por lo tanto, el reglamento de la ley de reforma magisterial que decía 13%, ahora lo varían, lo modifican y va a decir 100%. El reglamento, eso lo hace el Ejecutivo. Igual acá, el reglamento de la ley de reforma magisterial, el Ministerio de Educación tiene que modificarlo con otro decreto supremo, de tal manera de que esos artículos no contradigan lo que dice la ley. Entonces tienen que adecuarlo, tienen que modificarlo. No es otro reglamento para esto especial, no es. Eso es lo que se va a hacer. Pero acá hay una situación que quiero explicar detalladamente.
el director general de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación también ha emitido un oficio, justo el mismo 28 de febrero, el último día de gestión de los directores. Y habla pues sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre el artículo 33 que se ha modificado. Y que también los directores que culminaban el 28 de febrero, esta ley les alcanza, que a nivel nacional son 6.980 profesores. Entonces dice acá, le voy a leer lo que dice. La modificación del artículo 33 de la Ley de Reforma Magisterial a través de esta ley 31695 resulta aplicable a los profesores que a la fecha de entrada en vigencia, o sea, el 28 de la citada ley, ostentan la condición de profesores designados en el cargo directivo, ya sea director o subdirector, de institución educativa y de especialista de educación, y cuyo segundo periodo de designación en el cargo culminaba o culmina el 28 de febrero. Esta ley les alcanza. ¿Qué más dice este oficio? En donde me parece que hay un error, y seguramente que lo hay, pero esto no va a variar la situación de los profesores que terminaban el 28. Dice, al respecto, estando la normatividad vigente y en tanto se emitan las disposiciones normativas, es decir, modificar el reglamento de la ley, ¿no? Y de ahí tienen que salir resoluciones viceministeriales para ver cómo los van a evaluar. Se dispone la ampliación de la designación de los directivos. Para ello se pone a disposición un proyecto de resolución, el mismo que debe ser emitido el 28 de febrero, a fin que los directivos puedan continuar con su designación a partir del 1 de marzo de 2023. Así dice. Van a ampliar la designación. Vamos a analizar acá esto. Además dice, por otro lado se le comunica que el retorno al cargo docente y las encargaturas que se hayan emitido en atención no surten efecto legal. ¿Por qué? En mérito a la entrada de esta ley. O sea, las encargaturas que ya estaban puestas quedan sin efecto legal. ¿Cómo se llama? Las plazas que ya estaban separadas para que los directores que culminaron el 28 vayan a sus plazas, también quedan sin efecto. Es decir, que esas plazas están liberadas. No están separadas, no están reservadas. Las reservaron para ellos, pero con esta ley queda sin efecto. Y esas plazas se liberan. Esas plazas pueden entrar a contrato. Esas plazas pueden entrar a la asignación. Eso es lo que no dice. Pero sí dice que esas encargaturas que había o el retorno al cargo docente y se separaron unas plazas para que ellos retornen, queda sin efecto legal. Por lo tanto, esas plazas están liberadas. No hay encargaturas que ya tenían pues su acta de adjudicación, también no tiene efecto legal en base a esta ley. Es una. Eso es lo que hay que explicar y que esté claro. Y exigir que esas plazas que habían separado para los directores que retornaban al cargo docente salga de una vez a contrato. Salga inmediatamente a contrato. Miren, eso ha sido el 28.
Eso ha sido el 28, el martes 28. Miércoles, jueves, viernes. No han hecho nada. No ha salido a contrato esas plazas. Esas plazas, el día de mañana, lunes, ya tienen que salir a contrato. Esas plazas que fueron reservadas para los directores que retornaban a cargo docente. Y es más, ya no van a ser reservadas tampoco, porque esas reservas quedan sin efecto legal. Por lo tanto, también tienen que salir para reasignaciones. Eso por un lado. Por otro lado, dice acá claramente, se dispone la ampliación, o sea, con un oficio múltiple, el director general de desarrollo docente está disponiendo la ampliación de la designación. Analicemos, ¿qué es lo que dice la ley de reforma magisterial al respecto? La ley claramente señala que los periodos de gestión son 4 años, nada más. La ley no dice en caso, o la ley no dice en por si acaso, o la ley no te dice el Ministerio de Educación puede disponer la ampliación de la designación. La ley dice 4 años y termina la designación. Entonces, lo que tocaría no es que estén designados, porque acá tengo el modelo que están poniendo, ¿no? Dice, existen directivos de instituciones educativas que cumplen su segundo periodo de designación el 28 de febrero y a la entrada de la vigencia de la presente ley corresponde al Ministerio de Educación apruebe el marco normativo para su evaluación de desempeño en el cargo. Eso sí, eso es correcto. Que en tanto sean evaluados en su desempeño en el cargo, corresponde que se amplíe la designación. O sea, más de 4 años. Pero si la ley dice 4 años, ¿cómo con una resolución directoral de la UGEL o con un oficio múltiple de la Dirección General de Desarrollo Docente voy a ampliar lo que la ley dice, 4 años y nada más? O sea que este oficio múltiple está legislando. La ley es claro, la ley dice 4 años. Por esta situación que se ha dado, o sea, que en el mismo día entró en vigencia, claro, debe haber un marco normativo que permita que ellos sean evaluados. Así es. Y acá lo dice, en la disposición complementaria final, está clarísimo. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación, adecúa en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a la vigencia de la presente ley, el reglamento de la ley de reforma magisterial. Lo tiene que adecuar. Es decir, ¿cómo se va a hacer la evaluación? Lo tienen que cambiar eso. Y además, también tienen que incorporar una disposición temporal, una disposición complementaria solamente por un tiempo, que señale lo siguiente, que en este año 2023, para la evaluación de los directores que terminan el 28, se les encargue de manera excepcional, porque el Ministerio de Educación sí puede encargar. El Ministerio de Educación no puede ir en contra de la ley y decir, bueno, terminó tu gestión, tu designación, 4 años, como dice la ley, entonces yo lo voy a ampliar la designación. A pesar que la ley no lo dice, yo lo voy a ampliar. No, ellos tendrían que encargar excepcionalmente. Pero es una encargatura excepcional de tal manera que se pueda cumplir
hasta que se cumpla la evaluación del directivo para ver si se sigue quedando, ¿no? Si se sigue quedando, si continúa en el cargo o si retorna al cargo docente. Para eso. Pero ahora dirán por ahí, pero hay directores, hay una norma de encargatura, eso sí es cierto, hay una norma de encargatura, llamémosle la encargatura regular, ¿no? Que se da con los procesos, que se da con concursos. Está bien, es una encargatura regular que normalmente se hace, pero acá no hay concurso, por eso es una encargatura excepcional, se tendría que hacer. Ahora dirán, pero los requisitos para encargatura señala claramente no haber tenido proceso administrativo en un plazo de 1 año, 2 años, creo, ¿no? Pero hay profesores que tienen procesos administrativos, que terminan su gestión el 28. Por eso se tiene que hacer una disposición complementaria, transitoria, ese es el nombre, que los encargue excepcionalmente a todos ellos de la dirección hasta que termine su evaluación. Y en la evaluación se verá si tiene o no tiene procesos administrativos, ¿no? Y ahí ya se verá si continúan o regresan a cargo docente. Pero esa encargatura excepcional es para eso, para que los evalúen, ¿no? Por lo tanto, no hay concurso normal, ya sabemos eso, pues excepcional. Y tampoco, pues, se cumplirían los requisitos para encargatura. Entonces, en ese ámbito, sí se haría la encargatura excepcional. Que se ha tenido procesos administrativos, que se ha sido sancionado, eso se ve en la evaluación. Pero tienen que estar ahí, de todas maneras. Pero que con un oficio múltiple, acá claro lo dice, bien claro lo dice. Se dispone la ampliación de la designación de los directivos. En tanto se emitan las disposiciones normativas relacionadas a la implementación de la evaluación de desempeño en el cargo de director o subdirector, se dispone la ampliación de la designación. O sea, con un oficio están disponiendo la ampliación de la designación. Y la designación, pues, la ley es clara. 4 años y nada más. Por eso, tienen que, dentro de lo que es la ley de reforma magisterial que se aprueba con un decreto supremo, una disposición complementaria transitoria que señale el plazo, encargatura excepcional, hasta que termine su evaluación de desempeño. Y ahí se verá si pasa o no pasa, se verá pues si tiene procesos administrativos, no pasará, etc. Pero así es como tiene que ser. No sé si... Parece que no esperaba alguna llamada al respecto, pero ahí estamos ahí. Eso es el comentario que quería hacerles respecto a esto de acá. No significa que los directores no van a estar, que los directores que terminan el 28 no van a seguir. Tienen que seguir, porque los tienen que evaluar. Es su derecho y está en la ley. Pero eso sí, no les pueden ampliar la encargatura. ¿Dónde se ha visto eso? La ley claramente dice 4 años. Pero con un oficio múltiple dice, se dispone la ampliación. Lo que debe ser, como ya les dije, posición transitoria en el reglamento de la ley de reforma magisterial, que señala que mientras se les evalúa, se les encarga excepcionalmente esto. Y ahí en el camino ya se verá si continúan o regresan a su plaza docente.